Hola, buenas tardes. 3 de la tarde, aquí estoy, puntual, de lunes a viernes. Soy María Aurora Garza Reina, de Constelaciones Cuánticas. Y bueno, estoy aquí, como todos los días, de lunes a viernes, para escucharnos con amor. Este espacio, recuerda, nació para escucharte. Y tú me estás escuchando. Entonces, hola, buenas tardes, Patti. Gracias por sumarse, gracias por estar aquí. Ore, bienvenida. Ayer estuvimos hablando de filosofía y se quedó en el tintero. Hola, buenas tardes, Rox. Se quedó en el tintero una pregunta de Ore, que ya está conectada. Y bueno, preguntaba que si la filosofía era igual a las creencias, ¿verdad, Ore? Era lo que preguntabas. Hola, Vero, desde Argentina, un abrazo. Y yo coincidí, estuve pensando, Ore, en que las creencias tienen improntada una emoción. Ya lo habíamos visto en algún video. Y la filosofía es más sin emoción, ¿sí? La filosofía tiene que ver, no tiene que ver tanta la emoción, está impresa en la creencia. La filosofía tiene creencias, sí, definitivamente. Pero las creencias como tales, recuerda que son pensamientos a los cuales les impronto una emoción. Espero que quede claro. A mí me quedó muy claro viéndolo desde esa manera, ¿ok? Leti, gracias. Hola, Paloma, gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a hablar desde qué edad empezamos a pensar. Ayer que estuvimos hablando de la filosofía, y la filosofía tiene tanto que ver en nuestra vida, ¿sí? Genaro, hola, buenas tardes, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar desde qué edad empezamos a pensar. Siempre nos dijeron que a los 7 años teníamos conciencia, que a los 7 años ya teníamos uso de la razón. ¿Te acuerdas? Hola, Chepis. Siempre nos habían dicho, hola, Pili, nos habían dicho que a los 7 años ya tienes uso de razón, te decían, ¿sí? Se supone que ya podías pensar. ¿Es cierto esto? ¿Pensamos a los 7 años o empezamos a pensar desde antes? Y hoy quiero que toquemos ese tema, ¿ok? Y fíjate bien, casi desde el día en que nacemos, en que nace un bebé, ese bebé ya tiene la capacidad de formar representaciones abstractas y sofisticadas. ¿Cómo? ¿Un bebecito que acaba de nacer ya tiene esa capacidad su cerebro? Sí, aunque suene descabellado. Los bebés llegan a tener inclusive nociones matemáticas, de lenguaje, de la moral, e incluso podrían tener hasta razonamiento científico y social. ¿Qué dijo? ¿Cómo que un bebé puede tener todo eso? ¿Cómo que un bebé puede estar tan desarrollado? Es real. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos esa capacidad de conexiones neuronales, incluso desde que estamos en el vientre de mamá. Entonces, esto le va creando al bebé un repertorio de intuiciones innatas. Él actúa por intuición. Claro que no piensa, no tiene la capacidad de pensar, pero sí intuye, ¿sí? Y esa intuición que tiene el bebé va estructurando lo que va viendo. ¿De cómo va estructurando eso el bebé? Pues desde de lo que está teniendo en ese espacio social, escolar o familiar. El bebé es intuitivo. Acuérdate que yo ya te lo dije, desde la parte sistémica, los niños son el inconsciente familiar. Por eso cuando un niño se enferma o un niño manifiesta situaciones de trastorno de déficit de atención o algún otro trastorno, no es el niño el que está enfermo.
Hola Betty, es situación del sistema familiar y quien lo tiene que trabajar son los padres. ¿Ok? Pero el niño, con esa intuición que tiene tan grande, va haciendo estructuras, va haciendo conexiones neuronales. Entonces el desafío de los niños no es adquirir nuevos conceptos, sino a gobernar los que ya van teniendo. Hola, Vero. ¿Sí? Porque entonces el niño va adquiriendo, con esa intuición, va estructurando, va haciendo conexiones neuronales. Hola, Gloria, te extrañamos el lunes. El martes, perdón, te extrañamos en Diosas. Ojalá y puedas venir. Entonces los niños, de alguna manera, van estructurando, ¿sí? Van haciendo esas conexiones neuronales. Dice, cuando un bebé niega o afirma lo que quiere, ya está decidiendo. Exactamente, Ore. Exactamente. ¿Ok? Asimismo, un recién nacido no viene al mundo como tabula rasa. O sea, no viene al mundo así como que en blanco. Al contrario, llega al mundo como una máquina para conceptualizar. Está conceptualizando ese bebé. Hola, Yolis. Entonces, por ejemplo, hola, hermana, qué bueno que estás aquí. Por ejemplo, ¿cómo el niño sabe intuitivamente para qué es un chupete, para qué es un chupón? Hola, Rebe, qué bueno, Gloria, te esperamos el próximo martes. A todas las mujeres vengan a Diosas el martes. ¿Ok? Entonces, el niño, el bebé, intuitivamente ya sabe, cuando ve ese chupete, inclusive lo puede tocar, y cuando ve esa representación, el niño ya sabe para lo que es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive ya lo tuvo en la boca. Entonces lo empieza a reconocer. Es maravilloso y véanlo. A veces a lo mejor como mamás ni siquiera tuvimos el tiempo de verlo, porque como mamás, pues de alguna manera teníamos como mucho trabajo cuidar a los bebés, y si tenía más hijos, pues claro que estoy cuidando a bebés y no me voy a dar cuenta de eso. Sin embargo, los bebés no llegan al mundo como esa tabula rasa. Ya traen con la intuición conceptos que de alguna manera están estructurando. ¿Sí? El experimento del chupete, del chupón, es muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muestra que ese bebé ya tuvo una experiencia táctil. Aunque, claro, esa experiencia táctil es oral, no manual, porque a lo mejor ni siquiera el bebé puede tomar el chupón en sus manos. Hola, Caro. ¿Sí? Sin embargo, ya tuvo una experiencia táctil, ya lo tuvo en su boca. Y entonces, tener el chupón en su boca, el chupete, él ya hace una representación. Y sabe que ese chupete lo va a calmar. ¿Sí? Entonces, los bebés ya están estructurando abstractamente situaciones, y entonces el niño ya tiene esa capacidad de hacer conexiones neuronales, ¿sí? Y es súper interesante porque entonces el cerebro, pues desde aquellos momentos en que somos bebés, hola Nerina, bienvenida, desde que somos bebés, pues empezamos a estructurar, ¿sí? Y esto contrasta totalmente con lo que solemos percibir como padres. Por ejemplo, los padres piensan que el bebé tiene la mirada perdida. Puede ser inclusive que el bebé no se da cuenta de nada, que está desconectado de la realidad, cuando no es cierto. Cuando la vida mental de un bebé es mucho más rica, mucho más sofisticada de lo que podemos pensar, porque su intuición la tiene muy desarrollada, ¿sí? Y entonces no puede comunicarla, pero el bebé desarrolla la intuición. Este autor,
John Locke, se escribe Locke, pensaba, por ejemplo, que un ciego tendría que aprender a ver, ¿sí? Para poder leer. Hola, Diana. Pero no, el ciego ya tiene palabras vinculadas en su cerebro, aunque no vea, que es lo mismo de alguna manera lo que le pasa a los bebés. Si un ciego recuperara la vista, tendría que empalmar con gran esfuerzo la experiencia visual con el mundo conceptual que ya tiene en su cerebro. Porque los ciegos, como los bebés, hacen conceptos en su cerebro. Construyen conceptos en su cerebro. Claro que el bebé que tiene la facilidad de ver no es lo mismo que el ciego que no tiene la facilidad de ver. Hay una película en donde un ciego recupera la vista y para él es gravísimo, porque todos los conceptos que tenía en su cerebro los tiene que desaprender, porque lo que está viendo es totalmente diferente a lo que él ya tenía conceptualizado. Sí, también tiene los colores el bebé, claro que sí. ¿Sí? Y entonces un ciego que tiene conceptos no podría o le costaría mucho ver. Y entre más grande, pues más, porque más conceptos va a tener. Y entonces el bebé también tiene esos conceptos del oído y del tacto, porque ya empieza a tocar. Y es muy interesante porque pensamos que solamente hasta los 7 años tenemos el uso de la razón, cuando no es cierto. Y entonces vemos la capacidad de nuestro cerebro y nos maravillamos, nos asombramos del tesoro que tenemos como cerebro. Porque el cerebro humano tiene la capacidad de establecer correspondencias espontáneas entre modalidades sensoriales y, por ejemplo, lo que escuchamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo desuso el cerebro, cuando yo no lo pongo a trabajar, este cerebro, que es un músculo, pues va a dejar de tener esas conexiones neuronales. Que tengo capacidades desde que nací, estoy haciendo conexiones neuronales. Por eso te invito a que nunca dejes de usar tu cerebro. Nunca lo dejes de usar. ¿Cómo? Pues ahora sí que la creatividad tendrías que desarrollarla. Hay gente que teje, hay gente que borda, hay gente que hace sopas de letras, hay gente que hace sudokus, hay gente que pinta. Tendrías que coser en la máquina, si somos mujeres, o si, por ejemplo, aquí Nerina, que ahorita me saludó, ella está tejiendo macramé. Entonces imagínate la creatividad, el cerebro cómo está haciendo conexiones neuronales para de unos hilos, unos cordones, estar tejiendo el macramé. Y entonces haciendo creaciones maravillosas con el macramé, escribir y leer, exactamente, Carolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad de pensar, pues desde que somos bebés. ¿Ok? Entonces, desde niños empezamos a ejercitar esas conexiones. Y a medida que vamos creciendo, pues esas conexiones pues van a estar más formadas. ¿Sí? Y entonces empezamos a hacer estructuras cerebrales y nos quedamos con ellas para siempre. Por ejemplo, si yo te pido que tomes un papel y un lápiz y que dibujes un árbol, yo te puedo asegurar que vas a dibujar el clásico árbol que dibujabas desde que eras niña. Quizás el primer árbol, el árbol que dibujaste, porque se quedó como estructura cerebral. Y si yo te digo, piensa en un color, seguramente vas a pensar en el color rojo. Porque son estructuras que se quedan en el cerebro y que hemos tenido por meses y años. Y entonces empezamos como decía ahorita Carolina, los colores, para mí,
yo ya tengo estructurado cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos. Y entonces puedo inclusive percibir en mi cuerpo esos colores. Si tengo colores cálidos, cómo me siento, y si tengo colores fríos, cómo me siento. El bebé también está haciendo esas estructuras. Desde bebé estamos haciendo esas estructuras. Y entonces escucha a la mamá o escucha al papá y hace estructuras increíblemente conectadas. Por ejemplo, el bebé sabe que con mamá puede llorar, y a lo mejor con papá, cuando escucha la voz de papá, y mañana, recuerda que mañana vamos a hablar de papá desde la sistémica, ¿sí? Entonces el niño sabe que la voz de papá genera un orden, genera una autoridad, y entonces el niño con papá se comporta totalmente diferente que con mamá, porque él tiene la estructura de la voz de papá y de la voz de mamá. Entonces, fíjate, vamos a hacer, dice Ore, Helen Keller fue ciega y sorda y llegó a concluir estudios universitarios gracias a las técnicas de enseñanza. Exactamente, Ore. Helen Keller, ella nació sana, completamente sana, pero se enfermó, cuando ella era niña, se enfermó y quedó ciega y sorda, por supuesto, pues también muda, ¿sí? Y entonces tuvo una infancia muy difícil porque sus papás se desesperaban mucho, hasta que llegó una maestra que la pudo ayudar a hacer conexiones en el cerebro, porque imagínense, quedó ciega y sorda. Y gracias a esta maestra, Helen Keller creo que fue una de las primeras mujeres que se graduó de Harvard. Y la frase maravillosa de Helen Keller dice, no concibo que alguien que pueda ver no tenga visión. Fíjate qué interesante, porque nosotros podemos ver y sin embargo estamos ciegos a una visión de futuro, ¿sí? Y ella estaba ciega, no podía ver el mundo, pero tenía una visión de futuro. Y eso todo gracias a las estructuras neuronales, ¿sí? Sí, la maestra la ayudó muchísimo. De nada, Nerina. Aquí tenemos en el grupo a Nerina Varela, que teje macramé y hace cosas maravillosas, altamente recomendables. Si ustedes, inclusive hace cortinas de macramé bellísimas. Recuerden que estamos haciendo comunidad y que nos ayudamos entre todos, ¿ok? Entonces, ¿cómo las estructuras cerebrales a veces son tan rígidas que yo no las puedo cambiar? Por eso Helen Keller, que ya tenía unas estructuras cerebrales y que queda ciega y sorda, pues imagínense la desesperación. Porque cuando naces ciego y sordo, pues no tienes, o sea, solamente de qué manera podrías hacer estructuras cerebrales. Pero Helen Keller nació sana. Entonces ella ya tenía estructuras cerebrales. Hasta que llega esta maestra y entonces le ayuda. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué manera yo puedo seguir? Por ejemplo, si yo te digo una palabra, te voy a decir dos palabras y tú me vas a decir si la palabra te suena, por ejemplo, a líneas curvas o a líneas agudas, ¿sí? Si yo te digo la palabra boba, ¿qué te suena? Boba. ¿Cómo te suena la palabra? Si harías un dibujo de esa palabra, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías con líneas curvas o lo harías con líneas agudas? ¿Cómo lo harías? Y si yo te digo la palabra Kiki, ¿cómo harías el dibujo? Totalmente diferente, ¿verdad? Porque el cerebro tiene esa capacidad. Curvas, exactamente, Carolina. La palabra boba me lleva a unas líneas curvas y la palabra Kiki me lleva a líneas agudas. ¿Se fijan cómo el cerebro tiene esas capacidades con solo escuchar? Lo mismo la música.
Si yo escucho una música estridente, ¿a dónde me lleva? A la ansiedad, a la angustia, a la desesperación. ¿Por qué? Pues porque el cerebro tiene esa capacidad. Si yo lo llevo a una música suave, pues me lleva a relajarme. Como picos, exactamente, Rebe. ¿Sí? Y entonces, estas estructuras cerebrales son súper importantes porque cuando yo quiero hacer cambios en mi vida, si no entiendo mis estructuras, no voy a poder hacer cambios. ¿Por qué? Porque ya están muy estructuradas en el cerebro. Entonces, imagínate los cambios. Tienes que romper el cascarón, ese caparazón, hasta que yo empiezo a entender que la estructura que yo tenía de esa idea o de esa creencia, pues estaba muy estructurada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sabor, si tú vas a un sabor ácido, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes ante un sabor dulce, por ejemplo? Totalmente diferente. Pensar solamente en algo, la estructura del cerebro, como pensar en un limón, salivamos inmediatamente, porque el cerebro tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo yo puedo elegir qué música escuchar, de qué colores pintar, qué ropa ponerme cuando me sienta de una manera o me sienta de otra? Los bebés, desde que somos bebés, tienen esa capacidad de asociar acciones observadas y acciones propias. Ya lo tienen el bebé. ¿Sí? Aunque la imitación no tenga precisión que luego adquiere con el lenguaje. Recuerda que el bebé luego empieza a hablar. Empieza a decir palabritas, al año y medio, 2 años ya tiene poquitas palabras. ¿Sí? Entonces imagínate cómo el bebé, por ejemplo, estructura la palabra agua y estructura la palabra coca. Porque tú sabes que a los bebés, pues les damos coca, muy mal, pero luego les damos coca y es lo que más les gusta. ¿Sí? Y ya lo saben inmediatamente. Por ejemplo, las 2 palabras estructuradas a nivel mundial son ok y coca. La palabra ok está en todo el mundo. Y la palabra coca está en todo el mundo. Y coca de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, Coca-Cola está en todo el mundo. Todo el mundo puede pronunciar Coca-Cola. Y todo el mundo puede pronunciar ok. Claro que eso gracias a la publicidad que nos hace estructuras cerebrales. El cerebro está muy predispuesto para todas las lenguas, porque tiene estructuras muy precisas. Por eso, esta parte de no poder aprender un idioma, ¿sí? No existe. Es una creencia, una mala creencia. Todos tenemos la capacidad de aprender otro idioma, desde el día que nacemos. Y esto es muy importante, porque ahorita lo vamos a ver cómo esta parte bilingüe, que los niños empiezan en colegios bilingües, cómo los niños tienen esa capacidad. ¿Sí? Los bebés siguen patrones estadísticos de palabras. O sea, ellos al momento que escuchan y tienen la intuición, van estructurando lo que mamá les dice y hacen la conexión con lo que están recibiendo, y entonces el niño ya hace la estructura. Como una computadora. ¿Sí? Entonces, más allá, aún con más, inclusive más que la computadora, más aún el corrector de palabras de esos teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Porque el bebé completa inmediatamente la palabra, igualito que hacen los teléfonos, y los teléfonos lo hacen mal porque luego andamos escribiendo ahí cosas terribles. ¿Sí? Entonces el bebé ya tiene toda esa en su cerebro. Tú y yo y los bebés de ahorita y los bebés de antes y los bebés que van a llegar ya tienen esa cinta, digámoslo así, que tienen toda la estructura
de palabras con acciones. Y entonces imagínate qué maravilloso que yo ahorita pueda tener esta capacidad y pueda mantenerla. Porque ayer me platicaban de un caso de una persona sumamente joven, ¿sí? De 65 años, que es sumamente joven, porque el promedio de vida pues puede llegar hasta los 85, 90, y entonces con ya senil, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, bueno, tipo Alzheimer, pero es demencia senil, ¿sí? Y entonces imagínate qué interesante que podamos utilizar nuestro cerebro y accionarlo. ¿Para qué? Pues para poder utilizarlo. Porque ya tenemos toda la información ahí desde que somos bebés. ¿Sí? Porque los bebés no aprenden las palabras léxicamente. No es un diccionario, sino que asocian el sonido con la imagen. Ve nada más qué interesante. ¿Sí? O sea, cómo ellos hacen las conexiones. Hay un caso de una chica, cuando vemos, creo que el tema de resiliencia, cuando lo vemos en Diosas, vemos a una chica que creo que tuvo un aneurisma, y una chica argentina, y estuvo en el hospital mucho tiempo, y entonces ella tuvo que empezar a hacer nuevas conexiones porque no podía hablar. Y entonces le enseñaron a, si daba un parpadeo era sí, y si daba 2 parpadeos era no. Y entonces ella tuvo que empezar a aprender de nuevo, inclusive a hablar. Tuvo que empezar a hacer nuevas conexiones para poder utilizar el cerebro. Y el cerebro me puede ayudar, inclusive, por ejemplo, el doctor, no sé si tú lo conozcas, el doctor Joe Dispenza, que habla precisamente de todas estas conexiones neuronales y más, es un especialista. Él tuvo un accidente de bicicleta. El doctor Joe Dispenza, cuando él fue joven, se chocó contra un camión y quedó parapléjico. Y entonces le ofrecían una operación y él dijo que no. Creo que estaba estudiando ya medicina y él dijo que no. Y él, con pensamientos, trabajando con su cerebro, regresó a caminar. Porque él dice que tenemos esa capacidad. ¿Sí? Y entonces, con nuevas estructuras, con nuevas creencias, con nuevas cadenas, entonces nosotros podemos empezar a cambiar y cambiarnos. ¿Sí? Porque lo tenemos desde bebés. Desde bebés tenemos. Por ejemplo, hay un método hermoso que yo recomiendo muchísimo para cuando los niños, quiero hacer cambios en los niños. La plasticidad, exactamente, Pati, lo estás diciendo muy bien. Hay una terapia que se llama hipnopedia, que es hablarle a los niños dormidos. Y entonces cuando el niño está dormido, como el niño es el inconsciente, ¿sí? Tú puedes hacer cambios en el niño. Si yo le hablo dormido y le digo, tú eres bueno, tú eres muy estudioso, te gustan mucho las matemáticas, te gusta mucho la lectura, eres muy obediente, eres un buen niño, buena niña, el niño va haciendo cambios cuando está dormido. Se llama hipnopedia. Y entonces vean la capacidad de nuestro cerebro, desde cuándo podemos tener esas conexiones neuronales, esas estructuras cerebrales, y ya las tenemos bien estructuradas, ¿sí? Y cuando son buenas, qué maravilloso, pero cuando no te aportan, pues tú tienes la capacidad de hacer los cambios, ¿ok? Entonces, tenemos la capacidad de construir teorías de acuerdo a lo que observamos. Por eso es muy importante lo que estamos observando, y ahorita ve lo que estamos observando. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando, pues son puras metáforas, y metáforas vivas, ¿sí? El lavarnos las manos continuamente, esta parte de estarnos lavando, está acabando con nuestros anticuerpos.
Estamos dejando ya las manos sin nada de anticuerpos, ¿sí? Y es una estructura que nos están metiendo y que hemos estado metiendo todos estos días. El barbijo, por ejemplo, pues es una metáfora de quedarnos calladitos. Si nos vamos en esta parte estructural del cerebro, si nos vamos, por ejemplo, a las heridas de la infancia que yo voy construyendo como heridas de la infancia, si yo soy, una de mis heridas es el control, entonces entiendo perfectamente que no soporto el tapabocas. ¿Por qué? Porque si una de mis heridas es controlar, el tapabocas me frena. Entonces no lo puedo usar. O sea, me pongo el tapabocas, pero bueno, más temprano que tarde me lo quito. No puedo. Me cuesta muchísimo usar tapabocas. ¿Por qué? Pues porque soy controladora. Yo me puedo, aquí delante de ustedes puedo decir que controlo. ¿Ok? Hola, dice Margarita. Hola, qué guapa. Gracias, Margarita. ¿Quién más? Una forma de represión, dice Ore. Sí, pues de alguna manera sí, Ore. Cada quien tendrá sus estructuras cerebrales y cada quien va a hacer sus cadenas de pensamiento de lo que esté viendo, ¿verdad? Entre las observaciones que se observan en esta parte de el origen del pensamiento, de cuando empezamos a pensar, pues tendríamos que incluir, ya cuando crecemos, ponernos en la perspectiva del otro. ¿Por qué? Porque el otro lo está viendo de diferente manera que yo. Yo lo veo de una manera. ¿Por qué? Porque sistémicamente tengo una historia, porque sistémicamente tengo una historia, tengo algo que está detrás de mí y también tengo unas heridas. Y todos vamos a salir y vamos a tener la percepción del mundo desde nuestra historia o desde nuestras heridas. Hola, Carmen, qué linda que estás aquí. ¿Sí? Entonces, claro que yo tengo una percepción de esto que está pasando desde mi herida, el control o desde mi historia. Gracias, Claudia, qué bueno que estás aquí. Gracias, qué linda. ¿Sí? Entonces, ponerme en la perspectiva del otro, pues también me va a ayudar. ¿Ok? Y todo tiene que ver en esta perspectiva, ¿sí? Con las neuronas espejo. Hablando de heridas, dice Marta, en lo personal me gustaría escucharte por este medio, aunque sean pinceladas. Gracias, Martis. Lo que pasa es que como doy el taller de heridas, pues cuando quiero saber algo de heridas, pues entonces sí tendríamos que tomar el taller. Pero creo que ya lo voy a dar en línea, ¿ok? Van a estar de alguna manera, ahí les voy a informar, ¿ok? Entonces, una de las heridas justamente es el control. Es una de mis heridas de la infancia. Entonces, a mí me cuesta mucho, ¿sí? Esta percepción de esta situación, ¿ok? Y todo va a tener que ser con las neuronas espejo. Todo, ¿por qué? Porque las neuronas espejo están aquí. Y entonces, ¿qué hacen las neuronas espejo? Voy a copiar lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Los bebés, eso es lo que hacen. Cuando empiezan a hacer esas estructuras que tienen esas capacidades, pues ¿qué es lo que hacen? Imitan. ¿Te has fijado que cuando tú haces algo, el bebé lo va a hacer exactamente igual? Pues porque imitan, ¿sí? Por las neuronas espejo. ¿Sí? Los seres humanos, a los pocos meses de vida, también tenemos nociones morales. Y quizás es uno de los pilares fundamentales de la trama social humana. ¿Sí? Aun cuando estos conceptos estén en una torre de control inmadura, porque el bebé está inmaduro. Pero el bebé, claro, gracias Carmen, claro que está teniendo esta moralidad. El niño ya está percibiendo la moralidad de donde está creciendo. Fíjate qué interesante, porque entonces si estoy en un ambiente moral,
¿sí? El niño ya lo está percibiendo. Aunque el niño no lo puede gobernar, no puede gobernar la idea de lo bueno y de lo malo, de lo justo, de la propiedad, del robo y del castigo, ya están instaladas en el bebé. No las puede expresar con fluidez, pero ya están instaladas. Por eso es tan importante, definitivamente, que pues tengamos estas estructuras familiares sanas para que los bebés construyan, por lo menos los primeros años de vida, construyan esta vida de la mejor manera. Gracias, Margarita, qué bueno que te parece que es cierto, ¿ok? Los bebés antes de los 6 meses, inclusive antes de gatear, de caminar o de hablar, apenas cuando están descubriendo cómo sentarse y cómo comer con una cuchara, ya son capaces de inferir intenciones, deseos, bondades y maldades a partir de una trama en movimiento. Te lo voy a volver a repetir. Los bebés de 6 meses, antes de gatear, de caminar o de hablar, cuando apenas están descubriendo cómo sentarse o cómo tomar una cuchara, ya son capaces de saber, de intuir, de inferir intenciones, deseos, bondades y maldades, a pesar de una trama en movimiento. Fíjate qué interesante, o sea, el bebé ya está sabiendo en qué ambiente está. Y por eso a veces, quizás, si los dejamos en una guardería y el bebé llora mucho, el bebé está intuyendo que no es un ambiente sano. Y entonces el bebé llora y llora y llora y llora, porque es la única manera que tiene de decirle a los padres o a quien lo cuide que eso no es sano para él. ¿Sí? Y porque el bebé ya lo intuye. Sí, muy importante los buenos ejemplos. ¿Sí? Entonces, las predisposiciones morales bien robustas, ¿sí? Son muy importantes para el bebé. La tendencia de los seres humanos a dividir el mundo social en grupos, a preferir el propio grupo e ir en contra de los otros, se hereda en parte por las predisposiciones que ya tienen de niños, ¿sí? Entonces, si están en un ambiente sano, en un ambiente de no discriminación, en un ambiente de amor, los niños eso es lo que aprenden. Ya lo sabemos, no te estoy descubriendo el hilo negro. Lo que quiero, a donde quiero llegar es a que sepamos las capacidades de nuestro cerebro, aun cuando yo ya tenga esta edad. Por ejemplo, la lengua materna. La lengua materna, que en la parte sistémica es súper importante. Cuando yo tengo una lengua materna, aunque sepa muchos idiomas, yo voy a preferir la lengua materna. Porque es la conexión que tengo con mamá. Entonces, aunque sepa un inglés perfecto, la generalidad es que cuando yo tenga que hablar en español, voy a hablar en español. Porque es lo que me une, porque es lo que me conecta. ¿Sí? Entonces, esas conexiones que hace el cerebro son maravillosas y las puedo seguir usando. ¿Sí? Que eso es lo más hermoso, que yo puedo seguir usando estas conexiones. Y estas conexiones, recuerda, son afectivas, son sociales, son amorosas. ¿Sí? Entonces, esas conexiones de amor que yo voy haciendo, esas conexiones de moralidad, pues me van a ayudar desde niña, desde niño, a tener una madurez mejor. ¿Sí? Si no, se va fracturando y eso se va quedando como señuelos, digamos, en la materia gris. Lo social, fíjate, lo social y lo biológico están intrínsecamente
intrínsecamente, relacionados en una red de redes. ¿Sí? O sea, todo en el cerebro está conectado. Por eso, a veces, las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, de repente van a recordar cosas que tenemos muy metidas de recuerdos. Porque todo está en el cerebro desde que somos bebés. El cerebro límbico, por ejemplo, que es el que fue el segundo cerebro y es el que tiene que ver con el olfato, los aromas nunca se van a olvidar. Nunca. Yo voy a recordar siempre los aromas que a mí me impactaron. La sopita de mamá, cómo olía la abuela, por ejemplo, un perfume que me impactó, que me gustó. ¿Por qué? Porque los aromas están en el cerebro y no se van a ir nunca. ¿Sí? Entonces, esta parte también es súper importante en los idiomas. Perdón, se me cayó la lámpara. A ver, es que tengo una lamparita que necesito poner aquí porque la luz está como complicada, ¿ok? Pero se cayó. Muy bien. ¿Ok? Entonces, el bilingüismo, por ejemplo, es súper importante en los bebés. ¿Por qué? Porque los va a desarrollar de una manera maravillosa. Les va a hacer conductos neuronales maravillosos. Entonces, el niño que aprende 2 idiomas a la vez va a desarrollar caminos neuronales muy interesantes. ¿Sí? El desarrollo del lenguaje no se ralentiza en los bebés bilingües. No se ralentiza, al contrario. Un bebé que puede escuchar los 2 idiomas, ¿sí? Ese bebé está haciendo conexiones sin problemas. Puede mezclarlos sin problemas. ¿Sí? Y entonces, este bilingüismo que ahorita está muy de moda, porque hay muchos colegios o muchos lugares donde ya nos están o les están enseñando a los niños estos 2 idiomas, van a hacer conexiones neuronales maravillosos para estos adultos. ¿Sí? Entonces debemos promover que los niños aprendan 2 idiomas, sí, porque yo te voy a decir que yo personalmente pensaba que no era bueno que los niños estudiaran 2 idiomas. Pensaba que se le cruzaban los cables a los niños y no es cierto. No es cierto, al contrario. Esta parte de aprender los 2 idiomas cuando son niños les abre conexiones neuronales maravillosas. Maravillosas. Y entonces, de alguna manera, pues los niños lejos de ralentizar el cerebro, lo van a hacer más efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este conocimiento que ellos ponen en práctica se convierte en un gran poder. ¿Sí? Porque aparte lo están practicando. ¿Sí? Entonces los niños que cuando van a la escuela y son bilingües, el niño es creativo, cuando se imagina lo que la maestra le puede estar explicando y lo puede crear, el niño está aprendiendo mucho más, que es lo que nos pasa a nosotros cuando nos cuentan historias. Por ejemplo, yo cuando aquí cuento una historia, a ustedes, yo les capto mucho más la atención cuando cuento historias. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda mucho la imaginación. ¿Se acuerdan bueno, yo sí me acuerdo porque cuando yo fui niña, los cuentos los escuchábamos en aquellos discos de larga duración, LPs, aquellos acetatos negros. Yo me acuerdo que yo no los tenía, pero mis vecinitas tenían los cuentos de Caperucita Roja y de todos esos cuentos, pero los tenían en discos. Y entonces los escuchábamos y era maravilloso poder imaginar a la princesa
como tú quisieras. Claro que después vinieron las películas y le quitaron a los niños toda esa creatividad en esa parte. Porque, por ejemplo, Blancanieves, si tú le cambias el vestido, ya no es la misma. ¿Sí? Ya no es la misma. Y Maléfica no es la misma si le cambias los cuernos. Y aquellos niños que estábamos escuchando el cuento en aquel acetato, podíamos crear una princesa diferente o un monstruo diferente. Y hacíamos conexiones neuronales totalmente diferentes a las que tenía, a mis amiguitos que tenía enseguida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la creatividad tiene que ver mucho con estas conexiones neuronales. Porque estas conexiones neuronales, dice Patti, ¿no es más o menos lo mismo que cuando lees? Sí, claro que sí, Patti. Por eso la lectura es tan importante. La lectura nos hace hacer esas conexiones, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando lees, bueno, a mí de repente me encanta leer aquellas novelas románticas en donde te presentan a la mujer esbelta con aquel cabello largo. Y entonces ya puedes hacer una representación. Dice Ore, es como leer una historia a la que la imaginación, sí, le da un ambiente propio, exactamente. Los libros siempre son superiores a las películas por nuestra imaginación. Sí, Pati, exactamente. Carolina dice que ella escribe. Uy, pues a ver cuándo nos compartes algún párrafo de lo que escribes, Carolina, has estado con nosotros mañana cumplimos 8 semanas de estar aquí. Trato de compartirles, temas diferentes. La verdad es que ha sido un gran reto para mí estar aquí todos los días con temas diferentes. Claro que no todos los temas tienen la misma intensidad, no todos los temas van a tener lo mismo, pero bueno, aquí sigo con ustedes, ¿ok? Entonces, aquí, esto también, estas conexiones que yo alcanzo a hacer con el cerebro, me van a elevar la potencialidad o la posibilidad. Y eso viene a ser un power, un poder, ¿sí? Que lo poseemos desde que nacemos. Y lo vas a tener hasta que te mueras. Si tú lo fortaleces, pues entonces se va a convertir en un gran talento, desarrollar ese talento. Por ejemplo, si Carolina nos está diciendo que escribe, Pili Villanueva, que es mi alumna y ahorita está diciendo que nos está escribiendo, bueno, Pili también yo he visto algunas esculturas que ha hecho. Entonces, si yo desarrollo esos potenciales, pues imagínate, se va a volver ese power, ese talento maravilloso que tengo desde que nací. Porque ese bebé, desde el principio que te estoy hablando de los bebés, están haciendo esas conexiones. ¿Sí? Aquí lo importante sería saber cuáles son los talentos. ¿Cuál es el talento que yo tengo? ¿Se heredan los talentos? Pues según los expertos, el 50% de los talentos son genéticos, ¿sí? Y lo demás es un regalo. Dice Carolina que no sabía que podías escribir, Carolina. Pues qué maravilloso. Yo tengo una alumna ahorita que ella, en sus palabras, qué bueno, Vero, qué bueno que te ha gustado. La verdad es que trato de compartirles lo lindo, de alguna manera temas lindos. A veces me cuesta bastante, créanmelo. Pero bueno, les contaba de una alumna que ella descubrió el canto y descubrió que tenía la habilidad para el canto. Y esto la ha llevado ella estuvo, en sus palabras, estuvo en una gran depresión. Y esto la ha llevado a tener un sentido de vida. Y tuve la oportunidad de ir a ver un recital de ella y fue maravilloso poder verla en el escenario. Entonces, ¿cuáles son mis talentos? ¿Los tengo desde bebés? Claro que sí, porque el bebé, lo dijimos al principio, el bebé ya estructura moralidad, estructura palabras, estructura imágenes. Entonces yo tengo esas capacidades desde bebé. Claro que a veces la vida me hace no
no seguirle, digámosle así. Pero yo tengo esas capacidades. Ay, qué bueno que les gusta el tema. Gracias, Ore, gracias, Cristal, qué bueno que les gusta el tema. La verdad es que les digo que desde el corazón trato de compartirles pues temas interesantes. Entonces, te decía que los talentos, el 50% es genético y el otro 50% de alguna manera es un acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te has dado cuenta. Por ejemplo, para mí el talento, digámoslo así, es compartir lo que sé, y me encanta compartirlo. Y no te doy solamente capsulitas, te doy, como dicen por ahí algunos, te doy mucha carnita, porque eso es lo que me gusta. No me gusta darle información a medias, me gusta darte. Ese es un talento que pude descubrir, ¿sí? Entonces, ¿qué talento tengo? Dice Carolina que ella escribe. Aquí Nerina hace cosas hermosísimas con sus manos. Gracias, Lilia, qué bueno que les gusta. Qué bueno, Gloria. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? Y a veces ni siquiera sabía que lo tenía. ¿Qué puedo hacer? Aquí es súper importante. Me tengo que observar. Por ejemplo, si yo tengo la capacidad de hablar, y claro que lo tengo, ¿sabes por qué? Porque te lo dije hace rato, yo soy controladora. Y si yo soy una controladora, ¿qué voy a hacer? Hablar. ¿Por qué? Porque voy a controlar. Entonces es un talento innato en mí. Controlar, hablar, compartir. Entonces lo pude descubrir y ahora pues lo estoy ejerciendo. Dice, muchos talentos, dice Ore, se descubren a la edad adulta. Sí, pero nunca es tarde, Ore. Nunca es tarde. Gracias, Patti. Entonces, date un aplauso cuando tú puedas descubrir tu talento. O varios talentos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus talentos? Obsérvate. Por ejemplo, tan sencillo. Cuando tú hables de un tema, obsérvate que de ese tema te encanta hablar. Así de sencillo. Sí, hay que observarse y conocerse, pero observarse, Nerina. Por ejemplo, les voy a dar un tip. Si tú, imagínate que en este momento estás entrando a una librería, ¿sí? ¿Qué libro buscarías? Ahí ya te estoy dando un super tip. ¿De qué tema buscarías el libro? ¿Te gusta la política? ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta la logística? ¿Te gusta la psicología? ¿Te gusta la pintura? Ahí yo ya empiezo a descubrir mis talentos. Ya los tengo. Yo ya empecé a hacer conexiones desde bebé. Y no tuve la desdicha como Helen Keller de enfermarse. Estoy sana, gracias a Dios, hasta ahorita. Tengo mis ojos, aunque uso lentes, pero tengo mis ojos, ¿sí? Y puedo ver, puedo leer. Entonces, ¿qué harías si entras a una librería? ¿A dónde te diriges? Ahí ya tienes un gran tip, ¿ok? Y date un aplauso cuando puedas reconocer tu talento. ¿Por qué? Porque el 76% de las personas nos concentramos en lo malo, en la mala nota, en lo que fallé, no en lo que sí, en el acierto. Historia, dice Patti, qué maravillosa la historia, Patti. Diplomados de historia, qué hermoso. ¿Sí? Y entonces me voy a las malas notas, me voy a lo que fallé, en vez de lo que sí, el acierto que tengo. ¿Sí? Entonces, tengo que ver, tengo que observarme en lo bueno. ¿Ok? Entonces, obsérvate. Si entraras a una librería, ¿qué libro buscarías? O ¿de qué tema no te callas? ¿De qué tema te dicen, oye, ya cállate porque ya hablaste de fotografía y fotografía y fotografía, o ya hablaste de plantas, o ya hablaste de no sé qué? ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablas y no te callas? Entonces es cuando tú descubres tu talento, se va a potencializar, se va a multiplicar, se va a duplicar como un número potencial, como un número que se va a potencializar. Entonces, ¿de qué
estructuras, qué estructuras tienes cerebrales has hecho o tienes que cambiar para tener o hacer un nuevo talento. ¿Sí? ¿Puedo adquirir talentos? Sí, sí se puede adquirir talentos. Claro que los tienes que estudiar y luego los tienes que desarrollar. Por ejemplo, el talento musical, ¿podría? Sí, sí podría. Claro que si tengo oído musical me va a ayudar muchísimo más que si no tengo oído musical. ¿Sí? Pero ¿puedo desarrollar, estudiar guitarra o estudiar teclado? Sí, claro que sí. Sí lo puedo desarrollar. Y quizás después pueda tocar inclusive hasta en una orquesta, desarrollando el talento. No lo tengo, pero lo voy a desarrollar. O por ejemplo el talento deportivo. ¿Lo puedo desarrollar? Sí, sí lo puedo desarrollar. Hay gente que tiene el talento deportivo nato, sí. Tenemos jugadores que dices tú, wow, ¡qué maravilla! Por ejemplo, Pelé. Tú sabes que Pelé no era tan alto, era muy rápido. Y entonces Pelé, los contrarios, como sabían que era muy rápido, claro que los contrarios, su punto débil eran las piernas, las rodillas. Entonces los contrarios, pues se iban ¿contra qué? Contra las piernas de Pelé. Y entonces Pelé dijo, ok, tengo que cambiar. Y entonces Pelé empieza a saltar. Entonces empieza a practicar salto. Y entonces empieza a saltar para cabecear la pelota. ¿Sí? Y entonces, pero saltaba en su casa horas enteras. Entonces logró dar saltos enormes para poder cabecear. Desarrolló el talento de saltar. Pero no lo tenía. Su talento era correr. ¿Sí? Ese era su talento. Pero claro que los contrarios pues lo tacleaban. Y entonces dijo, ok, tengo que cambiar. Y empieza a saltar. Entonces, ¿se puede desarrollar un talento? Sí, sí se puede desarrollar un talento. Y puedes llegar a ser talentosísima. ¿Sí? Pero también puedes saber cuál es tu talento nato para que de alguna manera pues lo desarrolles. A lo mejor desde niños, miren, por ejemplo, yo de algunos niños yo puedo ver que este niño es muy entonado, escúchalo. O este niño o niña se sabe muchas canciones y los otros niños no se las aprenden. Y esta niña sí se aprende las canciones. Entonces tiene ese talento. Gracias, Diana. Sí, entonces descubre cuáles son los talentos que yo tengo. Y si no tengo el talento, pero me gusta, pues desarrolla el talento, potencialízalos. ¿Por qué? Porque sí se puede definitivamente desarrollar talentos, pero cuando ya lo tengo, ¿sí? Pues qué maravilloso, porque a ver, imagínate a Mozart estudiando biología, ¿verdad que no? ¿Mozart estudiando biología? No. O a Edison, mételo de sacerdote, pues no. O a Einstein, ponlo a bailar, pues no. Entonces, claro que cuando ya conozco mi talento, pues lo que tengo que hacer es desarrollarlo y potencializarlo. Y cuando yo puedo observar a los niños, puedo ver sus talentos, pues qué maravilloso, porque entonces potenciale su talento. ¿Sí? Tú sabes que un bebé cuando nace tiene 100,000 millones de neuronas. ¿Sí? 100,000 millones de neuronas. Entonces, claro que el bebé, como lo dije al principio, hace conexiones, hace estructuras cerebrales, ¿sí? Y entonces si me quedo con esas estructuras y que me están haciendo daño y que no cambio, pues me van a lastimar. Entonces yo tengo que desestructurarme para lograr llegar a encontrar los talentos, ¿sí? A los 42 días de gestación, la primera neurona cerebral está presente. Y ahí
Fíjate qué hermoso. A partir de ese número 42 días de gestación, se producen 9.500 neuronas por segundo. A las 12 semanas, el bebecito ya tiene 26,000 millones de neuronas. Entonces, y ahora que tengo esta edad, lejos de que se mueran las neuronas, lejos de eso, mejor voy a desarrollar talentos para que mis neuronas, por la neuroplasticidad que nos decía Patti, pues que lejos de que se mueran, se mantengan. ¿Sí? Y entonces voy a terminar, porque se nos acabó el tiempo rapidísimo, con una frase de un filósofo, Baruch Spinoza, que dijo: el único propósito en esta vida es ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar a ser. ¿Cómo dijo? Te la repito. Baruch Spinoza, recuerda, te lo repito, el único propósito en esta vida es ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar a ser. ¡Wow! Me quedo con esto. ¿De qué somos capaces de llegar a ser? Llévatelo de tarea. ¿Ok? ¡Wow! El tema se puso candente al final. Soy María Aurora Garza, reina de Constelaciones Cuánticas. Escuchando con Amor se llama el espacio. Estoy de lunes a viernes de 3 a 4 y nos escuchamos con amor. Mañana vamos a hablar de papá porque el domingo se celebra el Día del Padre. Mañana vamos a hablar de sistémica y vamos a hablar de papá. Ese ser tan maravilloso que de alguna manera pues nos generó la vida también. Espero que estés bien. Dime cómo te vas, dime si te aportó, dime si te gustó y por favor, como siempre te pido, comparte video, comparte publicaciones. Recuerda que todavía estamos formando el grupo de Mujeres Diosas. Todavía te puedes integrar. Es los martes. Es una cuota simbólica. Créeme que lo que te llevas es mucho más. Es solo una cuota simbólica. Y te mando un abrazo. Nos vemos mañana con el tema de papá. Por favor, descubre tus talentos. Hasta luego.